hacienda del gobierno esos bienes que recibió en vida, ¿verdad? Si muere dentro del año contributivo ese familiar, mira, para eso nos está acompañando el CPA Joel Rodríguez. Bienvenido aquí a Mi Gente. Hola. Y va a sonar así como una palabra así muy grande, pero yo le voy a preguntar a Joel, háblanos un poquito de la planilla de caudal y relicto. Pues mira, la planilla de caudal relicto es ese documento con el que tenemos que cumplir aún después de fallecido, ¿verdad? Una persona natural fallece y tenemos que cumplir con Hacienda. Está cañón, ¿verdad? Hay que cumplir en vida es y en exactamente muerte. igual que cuando se rinde, o sea, si fallece antes del 31 de diciembre, no importa que falleció el 30. Luego de que un causante, ¿verdad? Le llamamos el causante, esa persona que fallece, que ya pasó a mejor vida, que ya no está con nosotros, pues nosotros, ese causante que ya no está con nosotros, ¿verdad? Designa un administrador o tiene unos herederos que son los responsables de llenar esa planilla de caudal relicto. Nosotros tenemos 9 meses para llenar esa planilla de caudal relicto de esa persona ya fallecida. 9 meses a partir de la fecha de su deceso, que fue el día en que él fallece. Si no hay, Dios me pone las palabras, un albacea, ¿verdad? Que haya sido formalmente destinado, ¿a quién le corresponde llenar el documento? Primero, pues mira, si esposa, ¿no? el fallecido o ese causante puede dejar un testamento donde determina quién es el administrador o el albacea, como usted le llama. Pero si no hay testamento, ahí es donde va la... Pues si no hay testamento, pues hay unos herederos o hay un cónyuge sobreviviente, ¿verdad? Que es la esposa o esposo de esa persona que falleció, que son los responsables de emitirle al Estado esa planilla de caudal relicto 9 meses, ¿verdad? Tenemos hasta 9 meses luego de la fecha del fallecimiento. ¿Cuál es el propósito de esta planilla? Pues mira, el propósito es que el Departamento de Hacienda emita un relevo, que es un documento, un certificado de liberación de gravamen de los bienes que posee ese causante. En la planilla de caudal relicto van 2 cosas importantes. Todos los bienes que posee el causante o esa persona natural que ya falleció. Bienes muebles o inmuebles. ¿Ok? Entiéndase, propiedades o chavitos. Propiedades, chavitos, acciones de una corporación, carros, vehículos, IRA, certificado de depósito, cuentas de inversión. Es bien importante, Beatriz, que se haga un inventario de todas las propiedades que tiene esa persona, ¿verdad? Que ya falleció. Y para eso se designa un administrador o nos contratan a nosotros los CPAs y nosotros, con la ayuda de los familiares o los herederos, nos sentamos en una mesa en la oficina y vamos preguntando, dígame, ¿qué bienes dejó él? ¿Un terreno? ¿Una casa? ¿Una cuenta de banco con un balance tal? Y todo eso nosotros pedimos evidencia para alimentar esa planilla de caudal relicto. Vamos a hacer ese inventario de todos los bienes que poseía el causante y vamos también a buscar las deudas que tenía el causante, porque uno hereda los bienes, pero también están las deudas ahí, y la planilla de caudal relicto resume todo ese caudal, ¿verdad?, que se compone de activos o propiedades que tenía el causante y al mismo tiempo las deudas que van a disminuir ese caudal, ¿verdad?, esa totalidad de bienes que tiene él, que poseía, ¿verdad?, esa persona que ya no está con nosotros, que pasó a mejor vida. Joel, mencionaste casas, ¿verdad?, propiedades. Si no me recuerdo, hay como un descuento o algo que da Hacienda por la propiedad, corrígeme. Sí, en efecto. De hecho, ¿verdad? A los televidentes que nos están viendo, no se asusten. Esto no es una planilla que Hacienda nos está imponiendo para pagar un impuesto muy alto y tras que mi papá, mi mamá falleció, mi abuelito, tengo que llenarle una planilla de Hacienda para pagar un impuesto. En efecto, hay una exención fija y hay unas deducciones en la planilla. Y cuando un causante, siendo residente en Puerto Rico, fallece, tiene derecho a una exención fija de $1 millón. Y también, adicional a eso, tiene derecho a una deducción por todas las propiedades localizadas en Puerto Rico. Significa que si todavía yo no me voy. Esperemos que todavía no. Pero vamos a suponer, te puedo dar un ejemplo sencillo, y me toca la fibra y me toca en estos días porque yo perdí a mi papá hace un mes. Y entre mi mamá y mis hermanos y yo tuvimos que hacer un inventario de todos los bienes y las deudas que había para trabajar esta planilla. Entonces, mi papá, por ser residente en Puerto Rico, tenía una exclusión de hasta $1 millón. Mi papá era pobre, no tenía más de $1 millón ni nada, no llegaba allá. Pero entonces, todo lo que esté por debajo de $1 millón, pues no tributa en Puerto Rico porque tenemos derecho a una
exención fija. Que probablemente sea la mayoría de los casos. Claro, de hecho, la mayoría de los casos que yo atiendo en mi oficina, nadie le ha tocado pagar hasta ahora por una planilla de caudal relicto. ¿Okay? No se asusten, esto no significa que le vamos a pagar dinero a Hacienda, probablemente no sea su caso, a menos que sea una persona con mucho dinero que tenga propiedades localizadas fuera de Puerto Rico, en inversiones en Estados Unidos, en el exterior, en países extranjeros, pues probablemente ese causante, siendo residente en Puerto Rico, tenga que pagarle un impuesto a Hacienda. Pero las propiedades que deja un causante estando en Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando son menos de $1 millón, no tributan en Puerto Rico. O sea que podemos estar tranquilos. Simplemente vamos a hacer ese inventario de todos los bienes que posee el causante, ese inventario de las deudas o bajas al caudal, que ahí van los gastos fúnebres también, las contribuciones que le debía esa persona ya fallecida al Departamento de Hacienda o al CRIM, si es que tenía deuda, y todo eso lo vamos a plasmar y lo vamos a pintar en esta planilla de caudal relicto, con el propósito de que Hacienda nos emita un relevo y podamos liberar de gravamen, ¿verdad?, estas propiedades y se puedan hacer ciertos trámites, como por ejemplo pasarla a nombre de los herederos. Esa propiedad que estaba a nombre de esa persona ya fallecida, pues podemos venderla. En ocasiones se utiliza para vender la propiedad. Pues si no tengo el relevo de Hacienda, que es lo que el departamento emite luego de que yo someto una planilla de caudal relicto de un causante que dejó unos bienes, pues yo puedo entonces, una vez tenga el relevo, vender la propiedad, traspasarla a nombre de los herederos, ya sea el caso. Yo le iba a preguntar precisamente qué podía ocurrir, ¿verdad? O cuál podría ser la consecuencia de no emitir y llenar esta planilla, pero ahí está contestada, pero si quiero vender la casa no voy a poder porque me van a pedir el documento. Te van a pedir el relevo. No, un abogado no puede hacer un trámite legal de cambiar de nombre, ¿verdad?, cambiar la titularidad a nombre de otras personas, otros herederos, si no tenemos el relevo de Hacienda. Entonces, esto tarda. Entonces, el trámite en el Departamento de Hacienda tarda aproximadamente entre 3 o 6 meses y a veces hasta más. O sea que es importante hacerlo rapidito. Mi papá falleció el mes pasado, precisamente ayer yo sometí la planilla de caudal relicto de él, y entonces pues el vehículo, él dejó un vehículo, pues mira, ese vehículo hay que cambiarlo, hay que ponerlo a nombre de mi mamá. Pues necesitamos el relevo. Ahora tenemos que esperar de 3 meses a 6 meses para hacer el traspaso y que ese vehículo, esa propiedad que estaba a nombre de mi papá, ya fallecido, que en paz descanse y Dios me lo cuide, podamos ponerlo a nombre de mi mamá. Y entonces ahí viene el trámite con el seguro y todo lo demás, que si en la eventualidad sucede algo inesperado, pues estemos legalmente, ¿verdad?, con todo planchadito. Y me imagino que ocurre igual si hay dinero en alguna cuenta de banco. El banco va a pedir también el banco con dinero en cuenta es peor aún, porque el banco, una vez el Seguro Social le indique a todas las instituciones financieras que esta fulanito ya falleció y no está con nosotros, el banco automáticamente le va a poner un bloqueo a la cuenta y nadie va a poder retirar dinero de ahí, nadie va a poder sacar nada hasta que llevemos el relevo del Departamento de Hacienda, que es esa certificación de liberación de gravamen. ¿Y conjunta? También la congela. Interesante. Sí, la congelan, y no es hasta que llevemos o el testamento o una declaratoria de herederos al banco, o si la cuenta tenía, digamos, más de $5,000, porque si la cuenta tenía, por ejemplo, $500, $1,000, es posible que la institución financiera solo le pida el testamento o la declaratoria de heredero para poder liberar ese balance y que pueda ser utilizado en los gastos fúnebres, en todos los gastos, ¿verdad?, que conlleva todo este trámite. Pero es posible, si la cuenta tenía más de cierta cantidad de dinero, dependiendo de la institución financiera, 5,000 o más, el banco le pide el relevo de Hacienda. Y tenemos que, ¿verdad?, esperar todo este proceso. Así que, amados y amadas, continuaríamos hablando aquí con Joel, pero tenemos que pasar con nuestros próximos invitados. Importante, ¿quieren más información? ¿Se puede comunicar? 736-5020, 787-736-5020, nuestra oficina localizada en San Lorenzo. Ahí está.